Bienvenidos, estamos de vuelta con otro video corto sobre la planificación a largo plazo. Esta vez hablaremos de cómo el plan integral del condado de Fairfax puede ser modificado, incluyendo los diferentes tipos de enmiendas del plan. Si se perdió nuestro primer video sobre lo que es el plan integral y por qué es importante, véalo ahora. En breve, el plan integral identifica cómo se planifican los terrenos y se guían las decisiones. Aunque a los planificadores les gusta planificar de antemano, no podemos predecir nada. El plan integral es un documento dinámico que tiene como propósito cambiar con el tiempo y a medida que se recibe nueva información. Las razones para los cambios al plan integral incluyen cambios a las leyes locales y estatales, o un cambio que pudiera ayudar a avanzar una política u objetivo. También pueden ocurrir cuando las necesidades de una comunidad cambian, los desarrolladores identifican proyectos potenciales o se presentan otras razones. El estado de Virginia también le exige a los gobiernos locales como el condado de Fairfax que revisen sus planes integrales por lo menos una vez cada 5 años. Sencillamente, cambiar el plan integral requiere un proceso formal que empieza con la Junta de Supervisores, ya sea a través de la adopción de un programa de trabajo o una petición para evaluar un sitio en particular. Antes de ser adoptados por la Junta de Supervisores, los cambios propuestos, llamadas enmiendas, son revisados por el personal, la comunidad, la Comisión de Planificación y luego la Junta de Supervisores. Tanto la Comisión de Planificación como la Junta realizan audiencias públicas para obtener la retroalimentación de la comunidad. Aunque algunos de los cambios al plan integral afectan el condado entero, otros únicamente afectan una parte de las tierras. Colocamos este tipo de cambios en las siguientes categorías. Enmiendas al plan con ubicación específica o SSPA por sus siglas en inglés. Enmiendas de un centro de actividades o vecindario. Enmiendas a políticas del condado entero. Y enmiendas al plan autorizadas por la Junta. Una enmienda al plan con ubicación específico o SSPA hace precisamente lo que su nombre sugiere. Propone cambios al plan integral a nivel de una ubicación específica. Esto pudiera ocurrir cuando un desarrollador tiene un plan para un proyecto que no cabe dentro de la visión actualmente proyectada por el plan integral, pero es un desarrollo que quizás aún sea beneficioso para el vecindario. Las enmiendas de centro de actividades o vecindarios afectan áreas más grandes que pudieran incluir un distrito de planificación o uno o más centros de actividades. Un centro de actividades es un área que atrae a las personas para hacer compras, trabajar, estudiar, jugar o realizar otras actividades diarias. Podría tener usos múltiples que atraen a las personas al área por una variedad de razones. Finalmente, las enmiendas a las políticas son aquellas que cambian el plan integral para el condado entero y se hacen para abordar las directrices y los objetivos de las políticas para todo el condado. Un ejemplo de esto son las políticas de vivienda asequible o las políticas ambientales. Cada enmienda al plan que es aprobada se revisa para garantizar que la nueva política o directriz pueda ser modificada para ser relevante a nuestras comunidades de hoy. También hay oportunidades para que los residentes participen en el proceso. En nuestro próximo video, usted puede aprender más sobre cómo participar. Manténgase atento a más videos cortos sobre la planificación a largo plazo.